Jorge Matute Remus, doctor honoris causa. Hay hombres que asumen los problemas, los examinan, piensan la manera de resolverlos y los resuelven. Son personas que no desperdician sus capacidades, sino que las desarrollan y las ponen a prueba. Dejan su huella porque crean lo que hace falta, porque dedican a esa creación todo su talento. Don Jorge Matute es y ha sido de esta clase de hombres. El ingeniero Jorge Matute Remus nació el 17 de febrero de 1912 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Hijo de la señora María Concepción Remus y don Juan Matute Gil. Desde niño le gustaban las matemáticas y la física. Así empezó su inclinación por la ingeniería. Al tiempo, apoyado por don Aurelio Aceves, amigo de su padre y director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, ingresó a la carrera de ingeniero civil en septiembre de 1929, terminando sus estudios en 1933. Pues desde chico me gustaba a mí la construcción y la cuestión de hacer edificios, todo eso. Y dibujaba yo monitos en la escuela y de cosas que tenía que ver con eso. En julio de ese mismo año, el pasante de ingeniero Jorge Matute ingresó a la Dirección Nacional de Caminos y empezó a trabajar en la construcción de la carretera México-Laredo. No, su trabajo inicial fue construir, entró a trabajar a la carretera México-Laredo, pero pues ahí no había México-Laredo, y duró trabajando 4 años allí, y de año en año pues subiendo de categoría, tanto que a mí me gusta contar ese detalle. Había un puente que había que hacer sobre un río que se llama Coy, cerca de Valle, San Luis Potosí, cerca. Y pues que se lo dieron a un ingeniero de México, vio y que le hicieran una casa, y después dijo que siempre no. Luego que iban a mandar otro, y el otro fue y vio y también dijo que no. Y entonces el superintendente de allí le dijo, mi marido tenía entonces 23 años, y no se había recibido todavía de ingeniero, estaba haciendo allí su servicio social. Y le dijo, ¿se anima Matute a hacer el puente? Y le dijo sí, y ahí está el puente todavía. 2 años después solicitó permiso con el fin de presentar su examen profesional, obteniendo su grado con la máxima calificación. Este se realizó el 20 de agosto de 1935. El 4 de octubre de 1941 se casó con la señorita Esmeralda Villaseñor. En su matrimonio, don Jorge y doña Esmeralda procrearon 4 hijos. Juan Jorge, quien lamentablemente ya falleció, Elena, Pedro y Esmeralda. En 1938 se inició como catedrático en la Universidad de Guadalajara. Continuó con sus actividades de ingeniero civil y se asoció con un grupo de amigos para crear la empresa Industrias Químicas, Sociedad de Recursos Limitados. En 1945, fue invitado a coordinar la construcción de un edificio de 7 niveles, cuya estructura sería de concreto reforzado. El proyecto era totalmente novedoso para la ciudad, pues en esa época ninguno de los edificios de Guadalajara llegaba a esa altura, y además los que existían se habían construido con la conocida y sencilla técnica de estructura de fierro. El ingeniero Matute aceptó el trabajo y lo terminó en el año de 1946. La capacidad excepcional del ingeniero Jorge Matute Remus para resolver problemas técnicos y urbanos se mostró de manera notable en 1950, cuando hizo posible la ampliación efectiva de la Avenida Juárez al mover 12 metros el edificio de la compañía telefónica sin interrumpir ni un momento la comunicación por teléfono en la ciudad. Para poder realizar la obra ya cuando estaba iniciado en los papeles el asunto, resultó que necesitaban demoler los edificios del lado norte, y así lo hicieron, pero la ciudad se rebeló. La ciudad no se rebeló, sino en parte pues tuvo esa dificultad que se le presentó porque el edificio de la Telefónica estaba dentro de esa tira de manzanas del lado norte, y
Entonces se necesitaba realizar, bueno, pues hay que tirar estos edificios, pero no se podía porque toda la instalación telefónica dentro de ese edificio quedaba justamente en esa faja de terreno, y entonces se necesitarían eliminar los teléfonos de la ciudad para poder hacer la obra esa. Y fue cuando también se me ocurrió, bueno, pues hay dos maneras de hacerlo. Pues una es comprar un terreno, hacer un nuevo edificio, cambiar los cables para allá, etcétera. Y la otra es, pues mejor mover el edificio. Y entonces propuse que se hiciera un movimiento del edificio. Me dijeron que se podría hacerle en ingeniería, todo es posible. Por esta obra y por otros merecimientos, el gobierno de Francia le otorgó al ingeniero Matute en 1951 las Palmas Académicas de Francia. Un poco más adelante, en 1952, el ingeniero Matute aceptó otro reto. Los empresarios de béisbol profesional de Guadalajara querían determinar si construían en ese mismo año el estadio que necesitaban. El estadio, a ubicarse en la Avenida Revolución, se inició y se terminó en 4 meses, quedando listo poco antes de la fecha establecida. Y esa obra fue muy meritoria porque se hizo algo así como en 90 días, se hizo ese estadio, desde empezar a limpiar el terreno hasta afincar todo eso, para tenerlo listo para cuando empezaba la liga a funcionar, y así fue posible hacerlo. La opinión pública y la prensa local consideraron que había sido todo un récord de construcción dado el tipo y el volumen de la obra. Otra de sus grandes aportaciones fue la creación del Instituto Tecnológico de Guadalajara, a la que contribuyó de manera decisiva al concebir la idea y gestionar su realización. El ingeniero Matute estaba convencido de que era necesario iniciar ya la formación del personal técnico que requerían tanto Jalisco como México para su desarrollo integral. El gobierno del estado donó el terreno en el año de 1946.